legado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, acá estamos comenzando el análisis, la información parlamentaria que tenemos en este Congreso de la Nación, la información que en estos momentos del Congreso se ha trasladado a las calles de la Ciudad de Buenos Aires, a las calles de distintas plazas de la República Argentina, porque lo sucedido en la jornada de ayer, este intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, es un hecho altamente preocupante para esta democracia que estamos por cumplir 40 años. Estamos entrando el próximo año ya en cumplir 40 años de recuperación democrática y sufrimos lo que sufrimos en la jornada de ayer, y es por eso la jornada de hoy que se está produciendo esta movilización que comenzó en la 9 de julio, que es donde estamos viendo, y enseguida vamos a ir a nuestro móvil. Son las imágenes que estamos viendo en la 9 de julio y en Avenida de Mayo, y que se está trasladando también hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires, hacia la Plaza de Mayo, donde ahí va a ser el momento central, en definitiva, de defensa, no solo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino también defensa de la democracia en la República Argentina. Sesión especial para la jornada de mañana sábado, para repudiar este hecho de violencia que ha sucedido en la jornada de ayer por la noche en el domicilio de la vicepresidenta, en la figura de la vicepresidenta de la Nación. Mañana 12 del mediodía, sesión especial convocada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, como dato central también en lo que va a ser esta nueva jornada de tareas aquí en el Parlamento Nacional. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV, y ya saludo a mis compañeros. Meli Jofré, ¿cómo le va? Hola Fernando, Muy bien. Hola José. Sí, en este viernes, bueno, tan particular obviamente para la historia argentina, para la vida de nuestro país. Realmente esta movilización da muestra, ¿no?, de la importancia de la defensa, como vos bien decías, de la democracia, porque este atentado contra la vicepresidenta es un ataque a la democracia, y va a ser importante también el mensaje que desde lo institucional se dé mañana durante esta sesión que ha sido convocada de urgencia, para que, bueno, todos los bloques puedan apoyar un repudio y una condena a lo que ha pasado en la casa, ¿no?, de Cristina Kirchner en la noche de ayer. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Muy bien, Fer. Muy bien. Acá conmovido también por lo que vimos ayer, un hecho inédito, bien decías, 40 años vamos a cumplir el próximo año de democracia recuperada. Y bueno, este es un hecho absolutamente inédito, un intento de magnicidio como nunca habíamos vivido en tanto tiempo en la historia argentina. Y bueno, estamos con todas las repercusiones de este hecho y viendo a ver qué es lo que viene, qué es lo que sucederá mañana, a la expectativa de lo que vaya a decidir Juntos por el Cambio respecto de la posición que adoptarán mañana. De todas maneras lo adelantaron ayer con los pronunciamientos que hubo. Y bueno, viendo todas las opiniones en general que se producen respecto de lo que sucedió ayer. Es muy interesante lo que va a suceder mañana, también respecto a esta sesión especial, donde va a haber desde el punto de vista institucional la palabra de los diferentes partidos políticos. Ahí está la convocatoria oficial que lleva la firma de Cecilia Moró,
y del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación, esta convocatoria que es a partir de la presentación de un proyecto de resolución que ha elevado a la Cámara de Diputados el bloque del Frente de Todos, encabezado por su presidente, por Germán Martínez, y firmado y acompañado por la totalidad de la bancada del oficialismo en esta Cámara de Diputados de la Nación, y que lo que va también a marcar en la jornada de mañana es tener las opiniones, las reflexiones de los diferentes partidos políticos que conforman el arco político de la República Argentina, porque tenemos opiniones, algunas que se están dando por las redes sociales, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por las diferentes redes sociales. Hay opiniones de algunos legisladores, pero me parece que lo que va a suceder mañana es sumamente importante para la vida institucional de la República Argentina. En principio van a estar únicamente diputados nacionales. La convocatoria es por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, hoy había rumores de una posible sesión conjunta, porque había también la intención de algunos senadores del oficialismo de que se pudieran manifestar ambas cámaras en lo que sería una asamblea legislativa, pero finalmente solo se convocó a la Cámara de Diputados. Y, Fer, mientras estamos en el programa, sí, quiero decirte que los jefes del interbloque de Juntos por el Cambio se están reuniendo a través de un Zoom frente a esta convocatoria para definir qué posición tendrán. Seguramente la de asistir, pero por estos minutos también hay cierto planteo, ¿no? En cuanto a que las manifestaciones que se realicen en el recinto no sean tampoco contribuyendo, digamos, a más violencia, en una especie de responsabilizar a la oposición por lo que ha pasado, ¿no? Claro. Sí, de todos juntos repudiar el hecho, pero con ciertas garantías. Sí. Bueno, ahí tenemos dentro de lo que es la pantalla, que está dividida en el margen izquierdo. Arriba tenemos la imagen de la avenida 9 de Julio, intersección con Avenida de Mayo. Ahí está Sofi Raimundes con nuestro móvil. Desde temprano nuestro móvil está instalado en ese lugar, con la opinión de los diferentes protagonistas del Congreso de la Nación, con las voces de los diferentes diputadas y diputados de esta Cámara Baja. Sofi, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama ahora? Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para Meli, para José también en el piso. Exactamente como bien lo estaban describiendo, estamos trabajando en vivo desde muy temprano para compartirles las voces de las diferentes diputadas y diputados nacionales que acudieron pacíficamente a esta marcha, que les cuento es muy multitudinaria, valga la redundancia. Estamos en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a 4 cuadras aproximadamente de la Plaza de Mayo, en donde están congregadas las mayorías de las personas que se manifestaron el día de hoy para principalmente solidarizarse con la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y también para exigir que, se tomen cartas en el asunto y para expresar el repudio absoluto por los hechos que ocurrieron ayer en la noche, a las 9 de la noche, cuando la vicepresidenta estaba llegando a su casa. Recordamos que hay una vigilia que estaba vigente justamente, era el día 12 de la vigilia. Las personas que la esperan en la puerta de la casa, que por lo general estaban desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, quizás un poco más, siempre esperan que la vicepresidenta salga o ingrese. Bueno, anoche se viralizaron lamentablemente los videos que son aterradores, donde en los cuales este hombre de 35 años le gatilla 2 veces. Afortunadamente el tiro, la bala no sale, pero por eso hoy se convocó esta marcha. Entonces, les cuento, como ven a mis espaldas, es un viernes a las 4 de la tarde, pero es feriado nacional. La mayoría de los comercios en las calles aledañas se encuentran cerrados. Sí, hay muchísimas personas que vienen en familia, que vienen con sus provisiones, con algunas infusiones y demás, porque ahora está bajando el sol para quedarse más tiempo aquí en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, y van a comenzar a marchar. Todavía no se sabe exactamente a qué hora, porque recién estaban apostados sobre una de las laterales, ahora están sobre entonces la calle principal, y allí van a comenzar a marchar hacia la Plaza de Mayo para juntarse con el resto de
los manifestantes que se encuentran allí. Todavía no trascendió algún comunicado oficial sobre algún discurso en particular, sobre una lista de oradores. Solamente es una manifestación pacífica para expresar solidaridad y repudio por los hechos ocurridos, y a lo largo de este móvil que comenzó muy temprano, a las 12 ya vinieron algunos manifestantes, también vinieron diferentes funcionarios y funcionarias públicas, obviamente diputados y diputadas nacionales, pero un dato no menor, diputados y diputadas provinciales de la provincia de Buenos Aires y también de diferentes provincias replicaron el mismo discurso de repudio hacia estos hechos sucedidos, y por eso entonces se convocó a esta sesión especial que se va a dar mañana sábado 3 de septiembre, que también recordamos se suspendió el Congreso del PJ bonaerense que se iba a celebrar en Merlo, que iban a ir muchísimos de estos dirigentes. Bueno, finalmente va a haber, por pedido obviamente de la presidenta del Congreso, de la Cámara de Diputados de nuestro Congreso Nacional, Cecilia Moró, y esta sesión convocada por el diputado oficialista Germán Martínez, esta sesión especial que va a comenzar a las 12 del mediodía, la reunión parlamentaria va a ser a las 11 y, como bien decía Meli, estamos esperando a ver qué posición va a tomar la mesa de Juntos por el Cambio, ¿no? Todo indicaría, según los comunicados que trascendieron en las últimas horas, que obviamente van a asistir, van a apoyar seguramente este proyecto de resolución de repudio hacia la violencia política para llevar un paño frío, ¿no?, claro, a la situación, y para tratar de entender cuál es el camino que hay que trazar de aquí en adelante, porque falta muy poco para las elecciones presidenciales, claro, ¿no? Y obviamente es así. este nivel de tensión no se puede admitir. Sofi, te propongo en una próxima salida poder hacer un paneo. Así mostramos cómo está la 9 de julio, cómo está esta Avenida de Mayo y cómo se va concentrando el público en este acto central que se está haciendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sofi, gracias. Gracias a ustedes. Acá seguimos trabajando y vemos si podemos conseguir algún testimonio de diputada o diputado nacional. Hasta luego, compañeros. Gracias, Sofi Raimundes, con nuestro móvil en las adyacencias de la Plaza de Mayo, el lugar, el epicentro de esta concentración en la jornada de hoy. Ahora nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Diputado Nicolás del Caño, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, acá estamos con Melisa, estamos con José, estamos en nuestro móvil, recién usted veía, escuchaba, contándonos, Sofi, respecto a lo que está sucediendo fuera de este Parlamento Nacional, pero tener una opinión respecto a lo sucedido en la jornada de ayer. No sé si hubo una reunión entre ustedes, entre lo que tiene que ver el Frente de Izquierda, o usted tiene una opinión personal. Bueno, mira, hay una clara manifestación de todas las dirigentes del Frente de Izquierda. De hecho, bueno, junto a mi compañera Miriam Bregman, ayer apenas nos enteramos de este gravísimo atentado contra la vicepresidenta, manifestamos nuestra condena, nuestro repudio y obviamente pedir que esto sea esclarecido de manera inmediata, ¿no? Eso creo que en primer lugar es un elemento muy importante, ¿no? Y después, obviamente, hay que hacer una evaluación en relación a esto, más allá de cómo continúe la investigación, de qué motivó a esta persona, quién es esta persona que llevó adelante este atentado contra la vicepresidenta. Bueno, hay un contexto de ataque no solamente hacia la vicepresidenta o hacia su fuerza política, en el sentido de que hay una persecución judicial que nosotros hemos denunciado, más allá de que la corrupción, tanto en su gobierno como en el gobierno de Mauricio Macri, es innegable, ¿no? Y eso está a la luz. Hay claramente una persecución en todas las causas en las que se involucraba el expresidente Macri, no avanzaron, está totalmente absuelto, de caso de Correo, bueno, muchas otras, ¿no? que ya sabemos,
Y me parece que además hay una estigmatización sobre los sectores populares que salen a pelear, particularmente hacia el movimiento de desocupados, los movimientos piqueteros, hacia todos los sectores en lucha, hacia los sectores más humildes. Entonces, hay que evaluar que esto no se da, digo, más allá si es una persona que hizo esto de manera individual, ¿no? O pertenece a algún grupo. Yo creo que hay un contexto en el que tenemos que poner el foco, donde mensajes de odio para llevar adelante políticas más duras contra los trabajadores, los sectores populares, son propiciados de sectores que, vamos a poner el ejemplo Javier Milei o Patricia Bullrich, que no rechazaron, que no repudiaron hasta el momento este atentado contra la vicepresidenta. Bueno, tiene que ver con avalar estos hechos utilizando métodos fascistoides, ¿no? como este atentado, y creo que esos sectores son los que quieren utilizar la bronca genuina o el malestar de muchos sectores populares que la están pasando muy mal en la Argentina para justificar acciones que sean de este tipo, y también políticas, llevar hacia políticas y salidas reaccionarias como las que postulan desde estos sectores de la ultraderecha, ¿no? Claro. Nicolás, mañana van a concurrir a la convocatoria hecha por la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, el Frente de Izquierda. Ahí podría discutirse la posibilidad de crear una comisión investigadora sobre este atentado. Bueno, mira, nosotros vamos a concurrir, nos hemos enterado, nos han comunicado de esta convocatoria para la sesión especial. Vamos a llevar obviamente nuestra postura allí al recinto, no solamente en lo que hace al repudio, sino a esto que te comentaba recién. Y después veremos qué planteos surgen, no estábamos al tanto de la posibilidad de esta comisión investigadora. Bueno, veremos allí cuáles son las propuestas o los planteos, pero sí te digo que bueno, nosotros obviamente todo esto lo hacemos con independencia política de un gobierno y una oposición que, por un lado, el gobierno aplica un duro ajuste contra el pueblo trabajador, y los sectores de la derecha, de Juntos por el Cambio, los Milei, Esper, etcétera, piden más ajuste contra el pueblo, ¿no? Entonces, los planteos que hacemos nosotros lo hacemos desde nuestra independencia política y desde ser parte de todas las peleas y luchas que hoy se vienen dando a nivel de todo el país en una situación realmente crítica, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la situación es muy difícil en nuestro país para millones de personas que la están pasando muy mal, ¿no? Y eso se debe también a las políticas de los distintos gobiernos. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofré lo saluda. En ese sentido, le quiero preguntar porque su compañera Romina del Pla, pero del Partido Obrero, no del PTS, sacó un comunicado, ¿no? En el que un poco planteaba este tema de que interpretaba la movilización de hoy como también en apoyo al gobierno nacional, pero que desde su espacio se repudiaba obviamente el hecho y se iba a convocar o se iba a determinar alguna acción también en cuanto a marchar o una movilización, pero por separado, digamos. Más allá de que hoy hay movimientos y sectores que pertenecen al Frente de Todos que están marchando, ¿cómo ve el gesto, ¿no? de una sociedad que sale no solo en defensa de lo que podría interpretarse, como decía el PLA, del gobierno, sino de la democracia en sí? Bueno, mira, nosotros repudiamos obviamente el atentado. Ahora, las expresiones que utilizó el presidente Alberto Fernández ayer en su comunicado y otras de dirigentes del gobierno, nosotros no adherimos porque ¿de qué democracia se está hablando, no? O sea, una democracia que hasta todos estos años ha beneficiado a los grandes grupos empresarios y los sectores populares están cada vez peor, ¿no? Entonces, nosotros defendemos las libertades democráticas, pero obviamente hay conceptos como, por ejemplo, el de la unidad nacional
o que haya una concordia, una confluencia de todos los sectores, por ejemplo, los grandes empresarios que son los que remarcan constantemente y que ajustan al pueblo, las distintas fuerzas políticas que llevan adelante programas que no favorecen a las grandes mayorías. Bueno, ahí nosotros no compartimos esos conceptos, ¿no? Entonces, obviamente no participamos en la movilización porque tiene ese contenido. Eso distinto sería si el planteo es con el punto del rechazo, el repudio, digamos, al atentado que sufrió la vicepresidenta, lo cual, bueno, eso ya lo hemos dejado más que claro que en nuestra postura, ¿no? Hola, diputado José Di Mauro, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A propósito de lo que mencionaba recién a Milei y a Bullrich, bueno, Bullrich sí había repudiado el atentado, el intento de atentado, pero había hecho referencia, había cuestionado el tema de la crítica del presidente respecto de que cuando apuntó a sectores políticos que podían haber influenciado en ese tipo de actitudes y los medios de comunicación. ¿Usted qué opinión le merece esa parte de la referencia que hizo el presidente? No, bueno, a ver, me parece que hay, como decía antes, hay un contexto, ¿no? Hay un contexto donde hay una campaña de ataques, donde hay estigmatización hacia sectores populares, hay un mensaje, como te decía, de estos sectores, Patricia Bullrich, Milei, etcétera, de odio sobre los más humildes, y eso lo hacen justamente en pos de aplicar una salida, llevar adelante una salida ultra reaccionaria frente a la crisis que vive el país, ¿no? Entonces, lo que dijo el presidente, me parece que es un elemento que busca, digamos, salir de enmarcarlo solamente, digamos, en el hecho, sino, bueno, tratar de darle una justificación a esta convocatoria que te decía recién, que nosotros no compartimos, ¿no? Claro. La convocatoria en esos términos, con esos conceptos que planteó el presidente Alberto Fernández en el día de ayer por la noche. Nicolás, le pido unos minutos nada más. Nos vamos rápidamente a nuestro móvil para hablar con Sofi Raimundes y enseguida seguimos hablando. Les cuento que seguimos trabajando en vivo desde la 9 de julio y Avenida de Mayo, y estamos ahora con la diputada nacional Mónica Litza del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, que vino a manifestarse en repudio de lo sucedido el día de ayer a la noche. ¿Cuál es su opinión, diputada, sobre lo que sucedió y qué se espera para la sesión especial de mañana? Lo que sucedió es muy dramático porque veníamos viendo muchos y muchas el discurso del odio, que ahora nos dimos cuenta con las imágenes dramáticas del día de ayer, que las palabras no son inocuas, no son inocentes, ¿no? Afortunadamente no pasó una tragedia mayor, pero creo que tiene que ser un llamado de atención y de alerta para todos aquellos que tenemos una responsabilidad desde la comunicación. Se inocula mucho odio, mucho desánimo, mucho desaliento, y realmente creo que el discurso de odio no es gratuito, ¿no? Ayer tuvo consecuencias que pudieron haber sido, como dije antes, dramáticas. Así que hoy venimos a repudiar absolutamente lo que pasó, pero también venimos a plantear cómo vamos a seguir de ahora en adelante. Si la Argentina por fin va a entender que es imposible construir un futuro para todos y para todas en este clima, en este contexto tan violento. Y si realmente nos ponemos de acuerdo para pensar en las políticas públicas que necesitamos para la Argentina. Mónica, le quiero preguntar, no sé si usted nos está recibiendo, hay mucho ruido también ambiente. Bueno, preguntarle cómo va a ser el día después, cómo va a ser la próxima semana, cómo imagina. Aquí hay digamos, un quiebre entre lo que pasó en la Argentina y lo que va a pasar en el futuro a partir de lo que ha sucedido con la vicepresidenta. Ojalá que esto sirva, ¿no?, como un antes y un después, porque realmente si tuvimos que pasar todo lo que pasamos y vamos a seguir igual, no habrá servido de nada. Como lo decía antes, ¿no?, el poder de las palabras, el poder del odio, que no es inocuo y que genera mucho daño, tenemos que
a través de lo que pasó ayer y esas imágenes que fueron más impactantes, porque las palabras no tienen tal vez ese impacto como nos devolvió las imágenes de una pistola gatillada a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta de todos los argentinos, fue tremendo. Yo creo que sí, un antes y un después, y a partir de ahora tenemos que pensar cómo vamos a seguir y cómo nos vamos a plantar realmente de cara a construir un futuro, y que se hace en base a la tolerancia, a la diversidad, al diálogo y a la búsqueda de los consensos. Diputada Mónica Litza, gracias. Sofi, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sofi. Gracias, diputada. Gracias a ustedes, compañeros. Acá seguimos. Gracias, Sofi Raimundes, ahí en nuestro móvil. Volvemos nuevamente al diálogo con el diputado Nicolás del Caño. Nicolás, gracias por estos minutos. Y seguir teniendo opiniones y reflexiones respecto a lo que usted estaba señalando, también sobre un poco las expectativas de lo que va a ser esta sesión especial en la jornada de mañana y el impacto que ha tenido en el mundo entero esta noticia que ha sucedido en la jornada de ayer con la vicepresidenta de la Nación. Sí, por supuesto, ¿no? Es un hecho que de estas características que no habíamos vivido, ¿no? Al menos en mi caso, en las últimas décadas, desde que uno tiene digamos, conciencia, no hemos tenido un hecho donde se intente asesinar a la vicepresidenta de la Nación, como lo vimos en el día de ayer, un hecho gravísimo, ¿no? Y creo que eso, bueno, obviamente ha generado el rechazo, el repudio de muchos sectores a nivel nacional e internacional. Y creo que lo de mañana, bueno, tiene un poco que ver con un pronunciamiento que veremos cómo es la modalidad de la sesión, ¿no? Si esto va a tener la posibilidad, creo yo, de que cada uno, cada bloque, diputada, diputado, exprese su repudio, su opinión política alrededor del hecho y bueno, todo lo que conversábamos recién en relación a este contexto y un poco quienes en última instancia avalan, ¿no? con sus mensajes constantes, con su silencio en el caso de quienes no repudian este atentado, estas políticas estos hechos, ¿no? tan graves en pos de políticas realmente muy reaccionarias que quieren imponer. Y bueno, un poco esto se vio en Brasil. Hay un fenómeno de la ultraderecha en muchos países, ¿no? Entonces me parece que bueno, el día de mañana seguramente habrá expresiones de los distintos bloques en relación a no solo al repudio, al rechazo a este atentado, sino también al posicionamiento político más general en relación a la situación, ¿no? Diputado, justamente esta semana se postergó una sesión que estaba prevista que se pudiera realizar, aunque no había sido convocada, por también todo el clima que había, ¿no? Desde el lunes pasado, cuando comenzó esta situación en torno a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a raíz del juicio que ella enfrenta. ¿Cree que esta situación va a marcar un antes y un después para la convivencia dentro del Parlamento? Porque bueno, ahora en pocas horas, obviamente de urgencia y frente a la gravedad del hecho, se convoca y se llama al recinto a sesionar, pero ¿cree que va a poder esto influir en cómo va a continuar la tarea legislativa de acá en los próximos meses? Bueno, habrá que ir viendo, ¿no? Con el correr de los días, de las semanas, pero hay un dato no menor, que en el día de ayer, si no me equivoco, fue la sesión en el Senado, donde hubo un hecho importante acá, ¿no? Porque más allá de las mociones de privilegio, los pronunciamientos y demás, a la hora de votar, por ejemplo, leyes que hacen a beneficiar a las grandes multinacionales automotrices, se pusieron de acuerdo. Fue una resolución unánime del Senado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay intereses y hay políticas que se defienden de común acuerdo, ¿no? Lo vimos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, los grandes lineamientos de las políticas económicas que llevan adelante un ajuste brutal contra el pueblo trabajador,
allí no hay grieta, digo, ¿no? Ahí hay coincidencias, entonces me parece que yo haría una relativización de este planteo que vos señalabas recién en torno a, bueno, el clima, porque muchas veces detrás de ataques, debates, la verborragia, se esconden, digamos, acuerdos en políticas que son muy, muy graves, muy onerosas para las mayorías trabajadoras. Hay distintos conflictos que se están viendo en todo el país, trabajadores docentes de provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, que están en conflicto reclamando por aumento del salario, los trabajadores del neumático piden que se les reconozca las horas al 200%, que trabajan los fines de semana, que no llegan a fin de mes, tienen que hacer horas extras, los feriados, los fines de semana. Bueno, hay múltiples situaciones. Estuvimos con la gente que trabaja en relación a la discapacidad y estuvieron allí en Plaza de Mayo, estuvimos acompañando su reclamo, a familiares también. Hay una situación realmente muy delicada. Tengamos en cuenta, en Argentina hay 1 millón de niñas y de niños que comen una vez por día, ¿no? Entonces, en esas políticas que llevan a esta situación, que nos trajeron hasta acá, digo, muchas veces ahí no hay tanta diferencia entre los bloques mayoritarios, y eso es un poco lo que vimos, y creo que es un poco gráfico lo que pasó ayer en el Senado, ¿no? Nicolás, una pregunta subjetiva le voy a hacer. ¿Qué ve detrás del atacante de la vicepresidenta allá? ¿Que ve a un lobo solitario o imagina algo más detrás de ese intento de asesinato? Mira, yo insisto con lo que decía recién. Hay una persona que tiene un contexto donde ya tenía expresiones en medios de comunicación estigmatizando a quienes reciben el plan Potencial Trabajo, tenía publicaciones que son racistas, que son de carácter, digamos, cuasi fascistas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un elemento a tener en cuenta, que más allá de si la decisión de llevar adelante este atentado fue individual o si fue parte de un grupo ultraderecha, hay que investigarlo. No me parece en ese sentido alguien que actúe por fuera de todo este contexto solo, digamos, ¿no? Sino que hay todo un contexto donde se ataca a las mujeres que salen a luchar. Lo vimos con la pelea por el derecho al aborto, con una violencia impresionante. Lo vemos cuando salen los movimientos desocupados, lo vemos cuando hay distintos reclamos. Bueno, de hecho nosotros lo hemos denunciado y sufrimos estos ataques en los términos que lo ha utilizado Milei, diciendo zurdos de mierda, con el perdón de la palabra. Pero esto es lo que decían los milicos genocidas cuando torturaban a miles de personas, ¿no? En las salas de tortura. Entonces, realmente es muy grave lo que se está haciendo, lo que se está diciendo, y se deja hacer, se le da aire a estos sectores, y desde aquellos gobiernos que prometen en campaña electoral hacen una promesa de que van a estar con los trabajadores, que van a beneficiar a los jubilados, y después aplican ajustes muy fuertes. Digo, yo creo que ahí también es un caldo para todos estos sectores de ultraderecha, ¿no? Porque ese malestar, esa bronca genuina de mucha gente por la situación que está viviendo, la utilizan para este tipo de discurso y para esta salida reaccionaria que ellos pregonan. Entonces, esta persona, digo, no me parece un loco suelto, sino que es una construcción de todos estos sectores, y muchas veces amplificado por grandes medios de comunicación donde están permanentemente, ¿no? 24/7 atacando, estigmatizando y dándole muchísimo aire, ¿no? Y a veces hay sectores a los que les conviene, ¿no? Porque es más fácil discutir con alguien que dice que está a favor de la venta de órganos, y bueno, ¿quién no puede? Yo creo que la gran mayoría repudiamos semejantes declaraciones que ha hecho Milei, por ejemplo, y sin embargo, bueno, se le da aire de distintos sectores, porque a veces es más fácil discutir contra eso que hablar de las consecuencias de las políticas del Fondo Monetario, etcétera, ¿no? Me parece que también hay que tener en cuenta eso.
Nicolás, para finalizar, esto abre también esta discusión, ¿no?, respecto al futuro que viene, desde el punto de vista de convivencia política, en el marco también de que vamos a ir entrando en lo que es un periodo electoral, donde hay disputas políticas, donde hay fuertes cruces políticos. Esto va a indicar también cierto replanteo, ¿no? Sí, a ver, digo, insisto con esto, nosotros rechazamos este tipo de acciones, este tipo de atentados, el uso de la violencia política, ¿no? Ahora, me parece que el problema que tenemos en la Argentina se va a ir agravando si no se cambian las políticas de fondo, ¿no? Porque también, o sea, todo este malestar que hay, toda esta bronca que existe, y muchas veces la carga que hay contra los partidos tradicionales y sus políticos. Milei se aprovecha de eso, ¿no? Ahora, eso tiene una explicación en las políticas que se llevaron adelante en las últimas décadas. Si vos endeudaste al país y siempre pagaste una deuda que es fraudulenta, si eso implica aumento de la pobreza, pasamos del 4 al 40% de pobres. El salario es la mitad de lo que era hace 40 años, ¿no? En estas últimas 4 décadas ha sido impresionante la caída de las mayorías populares, la decadencia del país, la dependencia cada vez mayor del capital financiero, ¿no? Un país que produce trigo y tiene 450 pesos el kilo de pan, ¿no? Claro. Y no se puede acceder a los alimentos que necesita la población. Entonces, esta situación genera un caldo de cultivo y bueno, nosotros apostamos una salida favorable para las grandes mayorías trabajadoras, a su organización, a su movilización, y por eso creemos que las peleas que tenemos planteadas nosotros en el Congreso van de la mano de fomentar, de impulsar permanentemente, desarrollar la organización y la movilización de muchos de estos sectores que les comentaba que ya se están organizando y que están saliendo a la calle masivamente, ¿no? Como lo vimos con los docentes de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y demás, y me parece que ese es el camino para terminar con estas políticas y de una vez por todas reorganizar toda la sociedad en función de los intereses de las grandes mayorías populares y no que un grupo de grandes empresarios y demás se lleven toda la riqueza social del país que generan los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Un bonus track del Caño. Le pregunto, recién hacía referencia a Fernando respecto de las elecciones del año que viene, la campaña inminente. Y bueno, en los últimos días se hablaba mucho insistentemente con el tema de la posibilidad de una suspensión de las PASO. La eventualidad de que el gobierno propusiera esa alternativa, que por ahí con este hecho tan disruptivo puede llegar a ser un argumento para implementar esa alternativa. ¿Ustedes qué posición tienen al respecto? Mira, nosotros, a ver, siempre hemos señalado nuestra oposición a que tiene el sistema de las PASO y hemos planteado también que esta discusión tiene que ser más global. No puede ser que unos meses antes de las elecciones, sea de un partido o del otro, se intenten cambiar la regla de juego. Por eso digo, nosotros tuvimos una posición muy clara con respecto al tema de la boleta única y uno de los elementos que planteamos fue ¿no? Es decir, siempre según el color político se busca un cambio en la regla de juego, ¿no? A último momento, antes de la elección. Por eso nosotros mantenemos nuestro rechazo a este piso proscriptivo, a muchos elementos que tienen las PASO, pero no coincidimos para nada en que ahora se realice una modificación de la regla de juego hacia la elección del 2023, ¿no? Nicolás, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. El diputado Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda, que mañana va a estar en el recinto de la Cámara Baja, que va a repudiar, como ya lo hicieron desde anoche, rápidamente, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Romina del Pla, el bloque, ¿no?, de Alejandro Vilca, el bloque del Frente de Izquierda, de los trabajadores, el interbloque del Frente de Izquierda, aquí en el Congreso de la Nación. Sí, justamente. Y bueno, a propósito de lo que mencionábamos, me quedé con ese dato respecto de las internas, porque bueno, es importante y los 4 votos de la izquierda son importantes. Pero al margen de eso, estaba pensando en la versión que había circulado hoy tan insistentemente respecto de que
de que lo que mañana va a ser una sesión especial fuera en realidad una asamblea legislativa. Y un poco lo que decía Germán Martínez hoy cuando estuvo participando a la salida de la reunión que tuvo en la Casa de Gobierno, fue a donde fue con Cecilia Moró también. A la reunión de gabinete. A la reunión de gabinete, justamente llegaron al final, muchos no participaron de la misma, pero bueno, fue importante su presencia allí. Y después comentaba de que no se especula, que no es lo que corresponde, no es lo que corresponde una asamblea legislativa. Claro, tenemos tan poca experiencia, por suerte, en este tipo de situaciones que uno se pregunta si puede ser que, bueno, que los diputados y senadores fueran a sesionar todos juntos ante una situación así. La Asamblea Legislativa se suele hacer para recibir al presidente de la Nación a la apertura de sesiones ordinarias y para recibir a presidentes extranjeros, en todo caso. Para estas situaciones... Y también para, perdón José, para refrendar en caso de balotaje los resultados de las elecciones, claro, ¿no? Claro. Ahí también. Lo hemos visto, sí. Claro, no hay un reglamento que establezca intentos de atentados. Lo que en definitiva también, y lo veíamos cuando poníamos la placa con la convocatoria para la jornada de mañana, que es la convocatoria para analizar el proyecto de resolución que presentó Germán Martínez y otros, el resto de la bancada del oficialismo, para... Ahí está. Esta es la convocatoria que... se realiza desde la Cámara de Diputados de la Nación. Este es el texto que le llegó a cada uno de los diputados nacionales para analizar el proyecto de resolución del diputado Germán Martínez y otros, que los otros son el resto de la bancada del oficialismo, para repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación. Sí, así lo podemos leer si querés, Fer, no. al proyecto, ¿no? Sí, que es un proyecto de resolución que fue presentado por Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara. Ahí tenemos el número de expediente en lo que es la convocatoria de la sesión, pero la resolución en sí expresa su más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la actual señora vicepresidenta y 2 veces presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, expresamos la solidaridad de quienes componemos la Cámara de Diputados con nuestra vicepresidenta de la Nación y su familia, a la vez que exigimos una pronta investigación y condena a los responsables. Y en el último párrafo, los diputados sostienen que instamos a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país, que es un poco de lo que se viene hablando desde la noche de ayer, también lo expresado por el presidente de la Nación en cadena nacional. Bueno, este último párrafo sería el que desde la oposición hay que ver si acompañan, ¿no? También, en realidad, la declaración se vota obviamente conjunta como está escrita, así que... Bueno, este es el proyecto que se trataría, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando con los diputados, con las diputadas. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Salta. Diputada Verónica Caliba, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pedirle una reflexión de todo lo que está viviendo no solo el Congreso, la República Argentina en su conjunto, este impacto de esta noticia que nos llegó no solo a todos nosotros, sino también que cruzó las fronteras. En el mundo entero se habla de esto. Sí, por supuesto. Ante todo, solidarizarme con nuestra vicepresidenta, con su familia, con los compañeros y compañeras y con todo ese pueblo argentino que tanto la ama, que tanto la viene cuidando, que creo que ese amor es el que la protegió anoche y que bueno, que esa revólver, esa pistola no pudo descargar las balas y lastimar a Cristina. Repudio total, enérgico, es lo que hoy dijimos en Salta, en una plaza 9 de julio colmada, llena, con un movimiento obrero unificado que se volcó a las calles con las organizaciones
sociales, todas, la ciudadanía, mujeres, feminismos, indigenismos, estábamos todas, los estudiantes, los docentes universitarios, intelectuales, o sea, fue una vigilia, creo que nadie durmió en Argentina, las grandes mayorías estuvimos siguiendo este evento increíble en 40 años de democracia, así que ante todo es eso, ¿no? La solidaridad y el repudio enérgico a la violencia, a decir con todas las letras y poniendo el cuerpo y ocupando el espacio público de que no vamos a permitir estos niveles de violencia, que agradecemos a la vida que anoche no se derramó sangre, y la sangre de la vicepresidenta de la Nación Argentina, 2 veces presidenta, parlamentaria de nuestro Congreso. O sea, realmente estuvimos consternados, lo seguimos, y esto de poder ir a la plaza, de encontrarse, de saber que hay reservas democráticas, solidarias, nos pone bien, ¿no? Y estamos ahora ya por partir para poder estar en la sesión mañana, donde creo que ahí en el recinto tienen que sonar muy fuertes las voces que vamos a llevar desde nuestras provincias, de nuestro pueblo, para decir que vamos a defender y cuidar nuestra democracia. Claro, y las expectativas que obviamente se generan también, Verónica, para la jornada de mañana, que anteceden, me parece que como muy importante también, dentro de lo que ha sucedido en la jornada de ayer, este intento de magnicidio, la imagen que se dio en el Senado, donde los senadores de todos los bloques, los que estuvieron en ese momento a esa hora casi a la medianoche, o después de las 10 de la noche, de los diferentes partidos políticos, diputados también que estaban en la casa o algunos cercanos al Congreso y que fueron al salón de lectura del Senado Nacional, y hay una imagen donde están todos juntos, oficialistas y opositores, que creo que mañana también se va a replicar esa misma imagen en el recinto. Bueno, anoche, mientras sucedía eso, el senador Leavi de mi provincia y la senadora Jiménez, Norita Jiménez, me llamaron, estuvimos en contacto, estaban pero muy agradecidos justamente de ese gesto noble de la política, de poder estar junto con diputadas y diputados, con mis compañeras y compañeros, poder estar allí dando una muestra de confraternidad, de solidaridad, de responsabilidad ciudadana, democrática, política, ¿no? Ese es el camino que efectivamente necesita fortalecer y por el que tenemos que transitar en Argentina. Claro. Basta de odio, basta de violencia, basta de discursos que tienen estos correlatos nefastos para la historia, nefastos para nuestra nación. Efectivamente, el repudio y la solidaridad de todos los rincones del mundo llegaron. El Papa Francisco se pronunció siempre con la paz como bandera y la solidaridad, y defendiendo y cuidando la vida de todas y de todos. Eso ha sido siempre bandera de Francisco. Y bueno, de todos los parlamentarios y presidentes y expresidentes, ¿no? Mandatarios que también se pronunciaron. Hace un rato una de las intelectuales para mí más importantes, contemporánea nuestra, me escribió, Rita Segato, me hizo llegar el comunicado que sacaron con la Universidad Nacional de Jujuy y el Instituto Push, donde ella es parte, un comunicado donde tajantemente denuncia este crimen contra Cristina, este delito, como un crimen político de odio vinculado a que ella es mujer, ¿no? Además de esos niveles de violencia, de odio y de misoginia que hemos visto durante todas estas décadas contra Cristina, han ido alimentando y sedimentando estos eventos tan violentos, tan dramáticos, y que, insisto, hay que agradecer que no derramaron su sangre.
Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Le quería consultar porque en la noche de ayer, cuando se conoció el hecho, rápidamente, bueno, se empezaron a manifestar todos los repudios y hubo varios dirigentes de la oposición que salieron también rápidamente a manifestarlo. Como usted destacaba, bueno, esa foto conjunta que hubo de senadores de todos los bloques, ¿no? En el Salón Ilia aquí del Congreso. En ese sentido, ¿qué expectativa tiene de la sesión de mañana, la posición y el rol o las palabras que pueda tener la oposición, ¿no? para repudiar este hecho? ¿Qué espera usted de sus compañeros? Sí, yo espero que los colegas diputados y diputadas de la oposición puedan mañana pedirle al diputado que presentó un proyecto pidiendo la restitución de la pena de muerte y vinculándola a nuestra vicepresidenta, pedirle que deje que alguien que es digno y que honre la democracia pueda ocupar esa banca. Creo que la responsabilidad de quienes estamos hoy legislando, de quienes están en la función pública, necesita, ¿no? Crecer, pasar a otro nivel, a otra etapa en este punto de inflexión histórico que tenemos y llamarnos todos a la reflexión. También, digo, toda la política, todo el arco político, toda la representación política que hay en nuestro Parlamento tiene que estar a la altura de las circunstancias, de lo que la historia nos obliga. Y desde ese lugar, bueno, yo estoy convencida de que hoy había radicales en la plaza, 9 de julio, aquí marchando, y eso para mí es, bueno, cuidar la democracia, celebrarla, fortalecerla, construirla. Son procesos sociales, históricos que vamos dando, que se construyen, si bien son colectivos, también se construyen con las acciones individuales, sobre todo de quienes tenemos mayores responsabilidades, que somos servidores públicos y servidoras públicas. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. A propósito de la mención que usted hace respecto de Francisco Sánchez, el diputado Francisco Sánchez, que había pedido a través de las redes sociales la pena de muerte para la vicepresidenta en el caso de que fuera declarada culpable. Justamente en la sesión que no fue esta semana, seguramente se iba a llevar el tema al recinto. Usted dice que mañana lo van a presentar esa cuestión durante la sesión de mañana o será mejor dejarlo de lado, dejarlo para otra sesión, en función de la armonía de la sesión que vayamos a tener mañana? Yo creo que todo tema que abordemos tiene que ser en función de armonizar y mira, me gusta la palabra armonía porque es una palabra que usan mucho las mujeres indígenas, el indigenismo en general. No hablan de consenso, sino hablan de armonizar, ¿no? De buscar cierto equilibrio, poder ponerse de acuerdo. Yo creo que en esa búsqueda todo tema que se aborde tiene que ser y tiene que estar cargado de responsabilidad para abordarlo, y que hay cuestiones que no se pueden callar más, que se tienen que abordar, que se tienen que discutir, pero en un clima y en un ámbito de racionalidad y de respeto a nuestras garantías constitucionales, a nuestra Constitución y a nuestro soberano. Verónica, ¿la política argentina tiene un antes y un después de este hecho que sucedió en la Argentina? Absolutamente, absolutamente. La democracia argentina, la política argentina tienen un antes y un después. Y creo que las manifestaciones y la construcción que de esta parte, ¿no? Que a partir de ahora venga, va a estar atravesada por esto. Va a ser imposible que no sea así, debe ser así. O sea, este hecho nos llama a la reflexión profunda. Yo hoy, antes de ir a la plaza, participé de un pleno de la CGT de Salta, donde estaban todos los secretarios generales, desde los gremios estatales hasta en todo el sector privado, y era esto, ¿no? Reflexionar
y pensar qué Argentina queremos, nosotros qué Salta queremos, qué región queremos, y la responsabilidad que tenemos todos y cada uno y cada una desde el lugar que ocupamos. Y estoy segura que este va a ser un punto de inflexión para fortalecer nuestra democracia, para crecer como nación, como pueblo, como sociedad tan pluricultural que es nuestra sociedad, ¿no? Tan diversa, pero que nos une, que nos ha encontrado unidos y unidas en muchos otros momentos de la historia. Yo pensaba, yo era muy pequeña, tenía 8 años cuando ganamos el Mundial del 86 y no recuerdo más alegría y más unidad nacional y más algarabía y esperanzas de todo tipo, y las plazas llenas y mi recuerdo, y cuando uno comienza a ver los archivos, es decir, la plaza, el obelisco, Plaza de Mayo, nuestras plazas en los pueblos, en las provincias, nos han encontrado unidos y unidas muchas veces. Hubo hechos que nos han consternado dramáticamente y con mucha felicidad y alegría, y sabemos poder construir ese ser nacional, ¿no? tan a su vez con tantos matices, pero que pueden encontrarnos luchando y trabajando por una Argentina que crezca, que se desarrolle, que incluya a toda su sociedad, que genere riquezas, que esas riquezas le puedan llegar a todos y a todas, y que no por eso tengamos que plantearnos estos discursos cargados de odio para invalidar o eliminar al otro, ¿no? A gran parte de la sociedad. Además, hablamos de una nación que tiene más de la mitad de su población empobrecido, por debajo de la línea de indigencia, siendo una potencia permanente ahí latente, ¿no? Creo que ese es el desafío de la dirigencia desde el Estado, desde los gobiernos en todos sus niveles, y también del sector privado y de todos aquellos que quieran, pisando suelo argentino, trabajar, comerciar e interactuar con nosotros desde todos los niveles y esferas de la cultura. Verónica, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La diputada Verónica Caliba, diputada del Frente de Todos por la provincia de Salta. Las expectativas, las opiniones de lo que ha sucedido en la República Argentina, las expectativas para la sesión de mañana, que está convocada mañana sábado, 12 del mediodía, aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir a la pausa aquí en el análisis y nos vamos a reencontrar para seguir analizando lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en estos momentos con nuestro móvil que está recorriendo ahí la zona. Ahí tenemos imágenes, lo que es la avenida 9 de Julio, a metros de la Plaza de Mayo, el epicentro del acto convocado y de la movilización convocada para la jornada de hoy feriado en la República Argentina. Y vamos a seguir obviamente también hablando de la convocatoria para mañana a las 12 del mediodía, esta sesión especial convocada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moro. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV, nos reencontramos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Muy bien, regresamos aquí al análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV. Ahí estamos con nuestro móvil, ahí están las imágenes de la avenida 9 de Julio, el edificio del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud de la Nación, ahí en la avenida 9 de Julio, y la cámara que va paneando y estas muy buenas imágenes que nos está mostrando cuál es el panorama en las calles de la ciudad de Buenos Aires. El epicentro es la Plaza de Mayo, pero claro, la Plaza de Mayo ya está llena de gente y la gente llega no solo a lo que es 9 de Julio y Avenida de Mayo, que es ahí donde está nuestro móvil, sino que la gente llega donde ya deja de verse cuando traspasa lo que es ese edificio del Ministerio de Salud en la Avenida 9 de Julio, camino rumbo a lo que sería ya la zona de Constitución y cruzando la General Paz, yendo para el lado de lo que sería Avellaneda, ¿no? Sí, Fer, la verdad que es masiva la movilización, hay que decirlo. Hay fotos que ya están circulando, vistas desde dron, desde el aire, y bueno, se ve una Plaza de Mayo colmada. La realidad es que más allá de las agrupaciones políticas que integran la coalición del Frente de Todos, hay muchísimos ciudadanos de a pie que se han acercado con su familia en grupos para, bueno, expresar este apoyo, ¿no?, a la vicepresidenta, que se conoció que salió de su casa ya hace unos minutos y que también, además de la llamada del Papa Francisco, se ha comunicado con ella Lula da Silva, expresidente de Brasil, candidato hoy, y de quien se sabe que tiene una relación importante con la vicepresidenta. Claro, y hoy el presidente también fue a visitarla a su domicilio, sí, el presidente Alberto Fernández. Nos vamos a ir a la provincia de Catamarca. Diputado Rubén Mansi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, diputado. Bueno, acá estamos con Meli, estamos con José, estamos analizando un poco y viendo también cuál es el panorama puertas afuera del Congreso de la Nación, en Plaza de Mayo, en la Avenida 9 de Julio. Rubén, ¿cuál es la evaluación que hace usted respecto a lo sucedido? Bueno, a ver, evaluación es muy pronto para hacer. Por supuesto que como todos los argentinos y como todos los que tenemos una responsabilidad institucional o una representatividad política, es preocupante lo que ocurrió, el intento de asesinato a la vicepresidenta. Eso es gravísimo. Yo creo que nos hemos ido expresando todos. Bueno, ahora atento a lo que sigue. ¿Qué puedo decirles yo? Que hay una cosa que a mí me preocupa, que se utilice el repudio, que es absolutamente válido, para atacar a la acción de la justicia. O sea, el repudio al atentado es una cosa, el proceso judicial es otra. Me parece que en esto tenemos que ser claros. Así como tenemos que defender la vida, tenemos que defender la institucionalidad. Y me parece que no nos tenemos que equivocar en esto. Rubén, mañana va a haber sesión especial en la Cámara de Diputados. Así es. Juntos por el Cambio va a estar en el recinto de la Cámara de Diputados mañana, 12 del mediodía. Sé que había una reunión ahora de jefes de bloque y se estaban viendo los detalles. Nosotros vamos a tener información después de esa reunión. Ya de alguna manera tuvimos como una previa donde pudimos ir evaluando algunas cosas, que son todas evaluaciones parciales. Hay que escuchar ahora qué dice Cristina, a ver si ella, qué actitud toma. Una cosa es el mensaje que puede dar Cristina
y otra cosa fue el mensaje de ayer del presidente, que desgraciadamente, en lugar de llamar a la pacificación de los espíritus y a la tranquilidad de las conductas, exacerbó de una manera peligrosa cuando se hizo referencia a la oposición, a los medios de prensa, etc. Incentivó esos brotes de intolerancia que son tan frecuentes en la Argentina de hoy y que justamente uno los quiere evitar, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofré, ¿cómo está? ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo está? Bien. Consultarle, bueno, independientemente de la decisión que tomen los bloques que integran Juntos por el Cambio, ¿usted en lo personal cree que sería un buen mensaje que todas las fuerzas políticas se unieran en un repudio y en una muestra de defensa, en definitiva, de la democracia, ¿no? Por supuesto. Yo creo que de hecho el repudio lo estamos haciendo. Institucionalmente hay que tener un gesto para repudiando eso, pero insisto, hay que defender. A ver, usted dijo democracia y lo dijo con mucha pertinencia, pero yo le agrego algo: democracia y república. Cuando yo estoy diciendo república, estoy diciendo que también tenemos que defender la independencia del Poder Judicial, que no se puede estar amenazando al Poder Judicial ni en la calle, ni por los medios, ni en los discursos que llaman a la intolerancia entre los argentinos. Los argentinos tenemos una carta de convivencia. Esa carta de convivencia es la Constitución Nacional. Nosotros no nos tenemos que apartar de los preceptos básicos de la Constitución Nacional, y creo que en eso, y eso es la gran crítica de hoy que yo le hago al presidente, en lugar de asumir ser el presidente de todos los argentinos en un momento crítico, no puede salir de una parcialidad y exacerba los ánimos echando culpa a la otra parcialidad. Creo que son momentos en donde la grandeza de la dirigencia se mide por la capacidad de tomar un poco de distancia, tratar de ver la globalidad, tratar de ver que todos somos argentinos, que la verdad absoluta no existe en política y que no tenemos nunca que alentar al odio ni a la intolerancia. Mire, yo de muy joven viví una década muy sangrienta en la Argentina, y la viví no mirando desde la ventana de mi casa, la viví participando. Y la verdad es que si algo me dejó la década de los 70 es que la violencia no lleva a nada bueno. La violencia engendra males mayores y abre la puerta, no quiero ser excesivo, pero abre la puerta del infierno a las sociedades. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y con esto digo toda la violencia. Por supuesto que hay violencias más graves que otras, pero toda la violencia. No hay que convertir en mito jóvenes valientes, jóvenes que fueron idealistas, pero se equivocaron al usar las armas y desgraciadamente no lo reconocen. Y hoy yo venía en el subterráneo y venían grupos de chicos y chicas, y yo me veía un poco en mis 17 años o 16 años, y veía que ellos en sus cantos es como que han construido una versión épica y romántica de algo que no fue tan épico ni tan romántico, que fue doloroso, fue sanguinario y fue injusto. Entonces, la verdad yo trato de no perder la mirada un poco más global y también aplicar aquello
Martín Fierro, ¿no? Cuando dice, cuando el viejo Vizcacha dice, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Y la verdad que el haber vivido y el haberme equivocado en mis posiciones políticas, hoy me da cierta tranquilidad interior de que lo que estoy diciendo lo digo con conocimiento de causa. Diputado José Di Mauro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Otro de los hechos que llamaron puntualmente la atención de los anuncios del presidente Alberto Fernández de ayer fue el feriado, haber decretado un feriado. ¿Usted critica que ya se ha resuelto que hoy fuera feriado o le parece inocuo eso? A mí me parece inoportuno el feriado. Mire, yo hoy, bueno, ustedes saben que soy médico, hablaba con un médico que tiene una institución prestigiosa, que es el dueño, el gerente, y trabaja en esa institución prestigiosa, no es muy grande, y él me dice, mira, yo en mi instituto tengo 230 personas trabajando. Estaban todos los turnos llenos. Tenemos alta tecnología invertida y tenemos todos los turnos. Yo decidí no suspender los turnos porque hay pacientes que vienen con preparación y todo. Yo hoy tengo que pagar el día doble porque es un feriado nacional. Y él me decía, ¿a título de qué es el feriado? Si se hubiese podido llamar a una movilización y la gente que quisiera iba a ir. Pero trabar todo el aparato productivo en un momento en que la Argentina y los argentinos nos debatimos entre la pérdida, tratar de estabilizarnos y la pérdida progresiva del poder adquisitivo, un día antes que un sábado y un domingo, cuando todos los servicios se resienten más. Bueno, la verdad yo no lo entiendo y tampoco entiendo si se llegase, no estoy al tanto, que se decidió de hacer un paro el lunes, pero me parece que son cosas, son medidas, miren, yo le voy a decir la palabra que no le gusta a muchos, populistas. Es populismo puro haber decretado un feriado hoy. Si hubiese podido llamar a una movilización, como tantas veces en Argentina se han movilizado la gente sin necesidad que haya un feriado. Rubén, ¿cómo imagina la Argentina metiéndose en lo que es un clima electoral, una campaña electoral, a partir de lo sucedido, el grave hecho sucedido en la jornada de ayer? Mire, yo más que imaginarme la Argentina, me quiero imaginar la responsabilidad mayor que después de lo de ayer tenemos los dirigentes políticos. Tenemos que mostrar más madurez, tenemos que exacerbar menos los ánimos, tenemos que debatir con otra altura, no caer en eslóganes fáciles, debatir sin miedo, con todas las palabras, pero con respeto al otro y no agitar este clima de crispación que existe en la Argentina. Eso yo más me imagino mi responsabilidad, por supuesto, claro. Responsabilidad parcial, pequeña, que tiene que ver sobre todo con Catamarca y tiene que ver con el Parlamento Nacional. Bueno, hay que hacer lo que a uno le corresponde. Y en eso yo he estado pensando y he estado viendo la necesidad de repasar algunas actitudes personales y de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sentí el peso de la necesidad cada vez mayor de estar a la altura de las circunstancias. Diputado, en estos momentos se da en Casa Rosada una reunión que el presidente convocó a distintos sectores, a empresarios, a sindicalistas, también a representantes de organismos de derechos humanos, de los distintos credos. ¿Faltó quizás convocar a la oposición?
No sé qué cariz le quiere dar a esa reunión. No sé. Yo creo que el presidente, la verdad, ha perdido la capacidad de convocar a la oposición. Porque si frente a esto el presidente culpa a la oposición, ¿con qué palabras, con qué cara, con qué actitud nos iba a invitar hoy a hablar y a dialogar? La verdad que creo que él mismo se cercena la posibilidad de convocar a los argentinos. La verdad que lejos quedó el Alberto Fernández con su discurso de unidad y de llamado al diálogo cuando él asumió como presidente. Lejos quedó. Diputado, recién nos preguntábamos respecto de la sesión de mañana, acá en la mesa, hablábamos del proyecto de resolución que va a llevar al recinto el oficialismo para votar y que en el último párrafo dice insta a hacer un compromiso para erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país. ¿Ustedes están de acuerdo con votar ese proyecto? Ese proyecto tiene los fundamentos, se contradice con lo que dice ahí el articulado. Creo que hay que modificarlo eso, hay que modificar los fundamentos, hay que ser un poco más serios. Si yo estoy instando a erradicar los discursos de odio, también los tengo que erradicar de mi propia fuerza. No le puedo decir a usted que no haga discursos de odio mientras yo lo estoy haciendo. Mire, yo creo que el oficialismo muchas veces apela a algo muy feo que es usar en la política el resentimiento de los que menos posibilidades han tenido, y ese resentimiento lo agitan para conseguir adhesiones. Me parece que eso no corresponde, no está bien. Y creo que eso hay que corregir. Por supuesto que nosotros también tenemos cosas para corregir. No estoy hablando desde el púlpito, estoy hablando desde el campo de la política. Pero yo no puedo estar pidiendo a erradicar los discursos de odio cuando yo también estoy montado en el caballo del odio. Y también eso, yo le voy a decir una cosa que también difusamente me preocupa. ¿Quién tiene la medida de cuál es el discurso, qué discurso cae en el odio y qué discurso no cae en el odio? Porque eso también puede abrir otra puerta que para la democracia es muy difícil, y que es el amordazamiento de opiniones o el amordazamiento de medios de prensa. Yo creo que hay que tener mucho cuidado la interpretación que uno le da, la interpretación práctica, porque en el principio general creo que todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo erradico el discurso del odio? Si hay una palabra de más que usted dijo y a mí no me gustó, y yo le cuelgo el sallo de que es un odiador serial y de que con lo que usted dijo está incitando al odio, y yo lo que le voy a terminar haciendo es aplicar una mordaza, es decir, dicho claramente, voy a cercenar la libertad de expresión. La democracia tiene andariveles con límites muchas veces muy finitos. Y hay que saber administrarlo, y saber administrar la responsabilidad, pero también administrar la libertad y también proteger a la libertad. Bueno, Rubén, esperaremos también cuál es la decisión que adopta Juntos por el Cambio, que por estas horas está analizando, debatiendo internamente la postura a llevar mañana al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Así es, y que sea todo en paz. Así es, y así esperemos para bien de toda la República Argentina. Rubén, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Gracias. El diputado Rubén Mansi, diputado de la coalición cívica por la provincia de Catamarca. El análisis también respecto a los hechos ocurridos y el futuro de la dirigencia política y el futuro de la República Argentina. Mañana a las 12 del mediodía, sesión especial convocada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, a partir de un proyecto de ley presentado por un proyecto de resolución presentado por el presidente de la bancada del oficialismo, Germán Martínez. El punto central es repudiar los acontecimientos de la jornada de ayer, repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y por estas horas también, ahí tenemos la imagen de la convocatoria que ha llegado a los despachos de cada uno de los diputados y de las diputadas nacionales, y que por estas horas decimos que está también reunido el interbloque de Juntos por el Cambio, sus presidentes, los 10 presidentes de Juntos por el Cambio, para analizar qué postura llevar mañana al recinto de la Cámara Baja. Mientras tanto, ahí tenemos en imagen la convocatoria para mañana 12 del mediodía por parte de la presidenta de esta Cámara de Diputados de la Nación. José, Meli, va a ser el debut de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados mañana. Sí, fuerte la sesión que le toca a Cecilia Moró, porque bueno, la última sesión que tuvimos hasta ahora sí fue la del 2 de agosto, en la que ella asumió como reemplazante de Sergio Massa. Y bueno, desde ese momento hemos venido hablando en la pantalla de DTV de los distintos motivos que había para las complicaciones en cuanto a reunir en una sesión. Y bueno, finalmente eso va a ocurrir mañana. Ayer Moró encabezó la conferencia de prensa que rápidamente se gestó en lo que es el Salón Ilia del Senado, ¿no? Donde se congregaron. Ahí estamos viendo imágenes, sí. Ahí estamos, sí, viendo. Bueno, Cecilia fue la primera que habló en esa reunión que se dio entre senadores del Frente de Todos y diputados también, después de la reunión de la foto conjunta que hubo de los senadores de todos los bloques, ¿no? Claro. Fueron como dos momentos y bueno, Cecilia Moró anunció que iba a haber sesiones en ambas cámaras y que instaba a las legislaturas también para votar un repudio. Bueno, y lo que nos está diciendo Meli respecto a lo que sucedió en la jornada de ayer en el Salón de Lectura del Senado Nacional, vamos a compartir la palabra de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Es muy difícil decir buenas noches, es una noche muy difícil para todos y para todas nosotros. Estamos acá en primer lugar para abrazar a la querida Cristina Fernández de Kirchner, para abrazar a su familia, para solidarizarnos, decirles que esta noche hemos decidido el bloque de diputados del Frente de Todos y el bloque de senadores del Frente de Todos convocarnos acá para convocar a una comisión investigadora conjunta bicameral sobre el atentado contra la vida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para decirles también que vamos a convocar en las próximas horas, en el transcurso de la noche, vamos a tener un detalle del horario y del día a una sesión de repudio, no solo en ambas cámaras nacionales, sino instamos a que se haga lo mismo en todas las legislaturas de la Argentina y en los consejos deliberantes, como así también después van a hablar nuestros compañeros de los sindicatos, de la CTA, de la CGT, para anunciar medidas que tienen previstas, pero en este caso ahora le dejo la palabra al presidente del bloque de senadores, el senador José Mayans. Muchas gracias, señora presidenta de la Cámara de Diputados. Bueno, estamos acá reunidos las señoras y señores diputados de la Nación, los señores y señoras senadoras de la Nación. Nos hemos reunido entre los senadores y los diputados, en primer lugar para expresar nuestro repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, y que obviamente a toda la sociedad argentina consterna y que nos entristece realmente. Y aparte de eso, nosotros queremos expresarle a la vicepresidenta de la Nación nuestra solidaridad por este hecho lamentable que ha ocurrido, a ella, a su familia. Estamos esperando el pronto esclarecimiento de este hecho.
O sea, nuestra preocupación es que se esclarezca de forma inmediata este acontecimiento. Lamentamos profundamente lo que ha pasado. Nosotros queremos la paz social para la Argentina y instamos a todos a trabajar por la paz social en la República Argentina. Recién hemos tenido también la visita de los senadores de la oposición que vinieron a expresar también su solidaridad. Valoramos ese hecho. Es un momento difícil para la Argentina y hemos visto con mucha tristeza cómo la vicepresidenta de la Nación recibe una agresión. Prácticamente no la matan porque Dios es grande realmente, porque ella sintió evidentemente que lo apuntaron en un momento, inclusive se toma de la cabeza pensando que le pasó algo, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que la tenemos sin ningún problema. Estuvimos en contacto con ella, sabemos que es una persona de un gran espíritu y obviamente que no esperaba un hecho como este, ¿verdad?, porque obviamente frente a su casa de la gente que iba a saludarla. Así que volvemos a reiterar nuestra solidaridad y nuestro repudio ante un hecho tan lamentable como el que ocurrimos. Y nuevamente pedimos el esclarecimiento inmediato de los hechos. Bueno, ahí está el senador José Mayans, el presidente de la bancada de Frente de Todos en el Senado Nacional, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, estaba la senadora Anabel Fernández Sagasti, había varios senadores, varios diputados y varias senadoras que de repente en la Cámara Alta había finalizado hacía un rato nada más la sesión en la Cámara de Senadores, pero varios diputados que estaban fuera del Congreso se sumaron a esa reunión, a esa convocatoria urgente que se hizo no solo obviamente desde el oficialismo, pero que anteriormente habían estado también diferentes legisladores de la oposición, donde también hubo una imagen en ese recinto del salón de lectura del Senado Nacional, el Salón Ilia del Senado de la Nación, y donde lo que también se marcó es el lugar donde trabaja la vicepresidenta. El Senado Nacional es el lugar donde está naturalmente, es presidida esa casa por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y ahí empezó también a organizarse y hablarse de la posibilidad de tener una sesión especial que se cristaliza para la convocatoria de mañana a las 12 del mediodía, y la propia presidenta del cuerpo, Cecilia Moró, que desliza la posibilidad de crear una comisión investigadora. Veremos si mañana se termina de hablar de ese tema, pero es un tema que va a estar en carpeta también. Seguro, seguro. Y hoy al mediodía también en la legislatura bonaerense se realizó como con el disparador de esta reunión. Ellos mismos la presentaron como una sesión en espejo que iban a hacer en función de lo que se habían decidido los diputados y senadores del Congreso de la Nación. Bueno, ellos allá hicieron una conferencia de prensa conjunta en la que tomaron parte la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados Federico Termín, también la presidenta del bloque de senadores Teresa García y el presidente del bloque de diputados César Valicenti, y bueno, dijeron que convocaron a sendas reuniones, sesiones especiales para el lunes que viene también al mediodía, y convocaban también, esperaban que todos los bloques de la oposición se hicieran presentes, bueno, dejando abierta la posibilidad de que no sucediera tal alternativa. Bueno, veíamos, Melissa Joffre tiene muy buena información y recibe permanentemente información. Y está chequeando su celular. ¿Por qué? Porque tiene una información para dar que me parece que es interesante ahora, en el marco que están reunido el interbloque de Juntos por el Cambio para ver qué postura adopta para la jornada de mañana. Sí, así es, Fer. Están reunidos los jefes de los interbloques de Juntos por el Cambio. Lo contaba un poco también el diputado Rubén Mansi, que están a la espera, ¿no? Los legisladores de ver qué posición se va a adoptar. Había circulado, colegas nuestros en las redes sociales hablaban de que posiblemente el bloque del PRO no iba a concurrir, pero me dicen desde la bancada que conduce Cristian Ritondo que todavía no hay nada definido. Se está definiendo. Sí, así que bueno, vamos a tener que esperar un poco más en el transcurso de la tarde, ¿no? Porque la realidad es que ahora están reunidos todos los jefes de los interbloques, pero
también los bloques tuvieron sus reuniones, Sí. ¿no? Por separado. Claro. La realidad es que es un interbloque que reúne a 10 bancadas diferentes. Sí. Las principales, por supuesto, son el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, también Evolución Radical, que tiene un número importante de diputados. Bueno, por el momento no tenemos mayor definición, pero sí estaba esa versión. Destacar que de lo que estábamos hablando con Mansi, lo que te decía un poco es ese tercer párrafo de ese proyecto que está generando un poco de ruido. Quizás la oposición lo que está esperando es poder votar un texto que sea un poco más genérico, ¿no? Que bueno, sí repudie y condene el hecho, pero sin algunas opiniones de más Claro. en esa declaración, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Lo cierto es que desde la bancada de Juntos por el Cambio, la mayoría de los diputados que integran la coalición cívica, que integran la Unión Cívica Radical y muchos de ellos también, el caso del bloque de Evolución Radical, han cambiado pasajes. No sé, algunos tenían pasaje para hoy viernes para volver a sus provincias, lo han cambiado. Esto quiere decir que más allá de la espera por esta decisión que va a adoptar el interbloque, que está ahora analizándose entre los presidentes del interbloque, la voluntad de la mayoría de los diputados es esperar a ver qué es lo que ocurre y concurrir mañana al recinto de la Cámara de Diputados para acompañar también desde el punto de vista institucional, tener un documento institucional del Congreso de la Nación respecto a lo sucedido con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con este intento de magnicidio, más allá de las declaraciones, que ahora vamos a compartir, algunas opiniones que se han dicho por las redes sociales, principalmente por Twitter, pero más allá de esas voces que aparecen en las redes sociales, Juntos por el Cambio acompañaría el hecho de tener una voz institucional por parte del Congreso. Por estas horas está, como bien dice Meli, está reunido el interbloque de Juntos por el Cambio, veremos qué postura adopta, se están terminando de discutir y seguramente a partir de esa decisión también van a ir a una reunión con Germán Martínez como presidente de la bancada del oficialismo, con Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados, empezarán a articularse los mecanismos para pulir en definitiva, el proyecto de resolución final, ¿no? Y será clave la reunión de labor parlamentaria que se vaya a realizar mañana temprano. Yo pongo muy en duda el horario, la puntualidad de la reunión al mediodía, sobre todo por la cantidad de diputados que tienen que regresar de sus provincias a Buenos Aires, por esa reunión de labor parlamentaria que tiene que haber temprano también previamente, donde se tiene que establecer cuántos van a hablar. Uno se imagina que será una sesión parecida a lo que fue, o un esquema parecido a lo que fue aquella última reunión en la que, bueno, se había producido después la renuncia del ministro de Economía y, bueno, había mucho interés en hacer una suerte de catarsis durante la sesión y se acordó, bueno, que hablaran varios legisladores. Bueno, si uno imagina que hablaran todos los presidentes de bloque, como bien decían, son 10 los de Juntos por el Cambio. Así que en esa oportunidad lo que hicieron, no hablaron todos los de Juntos por el Cambio y de parte del oficialismo hablaron Germán Martínez y 2 diputadas más, como para compensar un poco, aunque ya sabemos que lo que se hace en esos casos es se especula directamente con los tiempos asignados a cada bancada, pero bueno, será un poco lo que será la sesión de mañana. Bueno, a metros de la Plaza de Mayo, el diputado Leandro Santoro conversó con Diputados Televisión. Santoro dialogó con DTV de esta manera. Primero, buenas tardes a todas y a todos. Nada, la preocupación y la consternación propia después de haber visto el intento del magnicidio. Yo creo que la sociedad tiene que reflexionar sobre los valores democráticos, reflexionar sobre un pacto democrático de convivencia y disminuir al mínimo posible los discursos de odio y de intolerancia. Si algo hemos aprendido en estos 40 años de democracia es que la única forma de convivir democráticamente es a partir de la tolerancia y la paz.
Bueno, ahí estaba Leandro Santoro, ahí en uno de los puntos centrales donde está llevándose adelante esta convocatoria por parte de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a partir de lo que ha sido la jornada de ayer, donde hubo un intento de magnicidio y donde, repetimos, está convocada la Cámara de Diputados para mañana a las 12 del mediodía. Y bien, como dice José, la convocatoria es a las 12, esa reunión parlamentaria donde tiene que definirse. La reunión parlamentaria participan los presidentes de los bloques con la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación y allí se determina, en definitiva, cómo va a ser el desarrollo de esta sesión especial, los tiempos, la cantidad de oradores y obviamente el tema principal es la redacción del texto del proyecto de resolución que propone Germán Martínez, pero como todo proyecto, no es un tema cerrado, es un proyecto y ese proyecto, el contenido del mismo seguramente es lo que se va a empezar a discutir una vez que termine la reunión del interbloque de Juntos por el Cambio y seguramente empezará ya a haber algún llamado extraoficial entre oficialismo y oposición. También conversarán con el resto de las diferentes oposiciones, los diferentes bloques menores de oposición en esta Cámara de Diputados de la Nación y esperarán formalmente la reunión de labor parlamentaria para la jornada de mañana. Ahí me contesta un diputado del PRO importante que dice que no está decidido qué van a hacer mañana todavía, lo están discutiendo. Se está discutiendo, bueno, están en el medio de la discusión. Meli. No, que también, bueno, el repudio vino por parte de las demás bancadas del medio, digamos, no las que son Juntos por el Cambio. Hoy he hablado con un diputado del Interbloque Federal que me contaba, bueno, los diputados cordobeses, por ejemplo, estaban en Córdoba también, esto del tema que hablamos de el traslado de los legisladores hacia la ciudad, ¿no? En el día de mañana hay que ver cómo se da. Pero no es menor el tema de las redacciones de las declaraciones que tienen que salir por unanimidad, porque, por ejemplo, lo hemos visto en la Cámara de Diputados, cuánto ha costado, nunca se pudo poner de acuerdo la Cámara de Diputados en sacar una declaración sobre la situación de Venezuela en varios años, porque varias veces se intentó, nunca se arribó a un consenso. No hubo nunca un pronunciamiento del Congreso de la Cámara sobre la guerra Rusia-Ucrania. Así que, obviamente que cualquier texto que salga no es menor. No, seguro. No es menor. Seguro. La redacción está hecha desde el oficialismo, pero la oposición para acompañarlo seguramente pedirá alguna condición. Más allá de que la votación en última instancia se haga a mano alzada, donde no queda establecido quiénes votaron, pero seguramente será así. Pero bueno, eso es un dato menor. Eso también. Bueno, habrá que ver cómo van transcurriendo las horas en la Cámara de Diputados, más allá de esta reunión, pero la información que está teniendo Meli, la información que está teniendo José, con voceros importantes respecto a esta reunión que está haciendo la principal oposición de esta Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio, para definir la postura a llevar en la jornada de mañana. El diputado Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, visitó los estudios de Diputados Televisión, habló sobre el hecho en la jornada de ayer. ¿Alguna propuesta que está haciendo ya como proyectos a presentar en el Congreso a partir de este intento de magnicidio? Ramiro Gutiérrez con DTV habló de esta manera. Primero hablé con mi padre y le dije, para mí es una pistola 380. Yo he tenido muchos homicidios donde ha aparecido esa pistola. Es una pistola que utiliza el sicariato por su pequeño tamaño, porque se puede esconder en una mano. Es prima hermana de la pistola 22, de tamaño reducido. Utiliza a veces balas subsónicas, que es la bala que no perfora, sino la bala que recorre, produce un daño tremendo, va rompiendo órganos a medida que recorre, entra pero no sale, no hay orificio de salida, rompe todo en el interior. No se ha encontrado funda hasta ahora, con lo cual la debe haber llevado entre sus ropas, lo que más refuerza que es un arma que llevó oculta. Vi más o menos un vuelo de 1,5 metros de una pistola lanzada en el aire. No pude ver el movimiento del desenvaine o dónde la tenía, pero 1,5 metros de recorrido, con lo cual alguien no estuvo muy atento en la zona crítica de un objetivo de alto impacto político. Después vi el doble tap. Doble tap es doble disparo. La pistola tiene un cargador que está dentro de su empuñadura. Claro. Para que
la bala que está en el cargador. Mientras usted está relatando. Para que la bala que está en el cargador, que es ese pequeño dispositivo que se ve al final de la empuñadura, que contenía aparentemente 5 proyectiles, pueda subir y ponerse en posición de acto disparo, hay que hacer un movimiento con la corredera, que sobre la palabra versa, ustedes van a ver unas rayitas inclinadas, eso para apoyar los dedos, para que tenga agarre, para hacer el movimiento de deslizar la corredera. Ahí entra una bala y está a punto, puede ser percutada. Cuando uno aprieta el gatillo, una púa pega sobre el fulminante, se produce la explosión de gases, balística interna y sale el proyectil. Escuchamos dos ruidos. Dos ruidos. ¿Qué Ese es ruido el doble escuchamos? tap, es el golpe de gatillo. Apretó 2 veces el gatillo y si ustedes ven el cañón, se va a ver el movimiento inclinado hacia un lateral. Eso no es de un profesional. Bueno, ahí estaba el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, también haciendo un análisis de los sucesos de la jornada de ayer, y este mismo análisis se hace en cada uno de los legisladores, cada una de las legisladoras, cada uno de los argentinos, ¿no? Nos hacemos un análisis respecto a qué es lo que pasó en la jornada de ayer, ¿no? Cómo actuó el servicio de seguridad que tiene la vicepresidenta de la Nación. Mal. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y qué consecuencias va a haber? Claramente, por todo lo que decían los especialistas, uno por suerte no tiene mucha experiencia en estas situaciones, pero claramente, por lo que decían, actuó muy mal. Se ve el tiempo que pasa después del hecho, la vicepresidenta saludando a la gente, pasan como 6 minutos todavía hasta que ingresa a su domicilio, o sea, como que hubo algunos custodios, los más cercanos, que no se enteraron de lo que había pasado en el momento. Bueno, y alguna autocrítica o crítica hace el diputado Ramiro Gutiérrez, ¿no? Sí, había muchos cuestionamientos en la noche de ayer y hoy también a lo largo del día. Bueno, obviamente sí, al tema de la custodia y la situación, ¿no?, de la Policía Federal, que a partir de lo que había pasado el fin de semana pasado estaban a cargo, digamos, de la vigilancia de la vicepresidenta. Claro. Así que ahí se había puesto un poco también el foco sobre la figura del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ¿no? Bueno, que hoy estuvo también en la reunión de gabinete. Sí. Bueno, y como te decía Fernando, hay una reunión importante en Casa Rosada en este momento, ¿no? ¿También? Del presidente Alberto Fernández con varios referentes. Está sentado, al lado tiene a Tati Almeida por un lado y a Estela de Carlotto por el otro. Hay gobernadores, hay dirigentes sindicales, bueno, hay representantes de distintas organizaciones y están todos reunidos allí en Casa Rosada. Claro, y cuando termine esa reunión irían todos juntos a la marcha ahí a la Plaza de Mayo. Lo que no sabemos es los movimientos que va a tener la vicepresidenta, ¿no? Ajá, eso no sabemos. La vicepresidenta que ayer justamente estuvo muy activa en reuniones, justamente hablando de reuniones en el Senado de la Nación, porque ella las difundía. Aparte después, habitualmente siempre tiene alguna reunión durante la sesión. Ella está al principio de las sesiones del Senado, después se retira y siempre suele suceder que mande por las redes, difunda alguna reunión que tenga. En este caso, ella estuvo apenas 6 minutos. Al principio sabía que claramente se iba a hablar del tema. Ella, antes de que empezara el contrapunto entre oficialismo y oposición, se retiró, quedó a cargo de la sesión la senadora Abdala de Zamora. Y en el durante tuvo reuniones con el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, que fue la primera reunión que difundió. Después tuvo una reunión con 3 eurodiputados. Y después tuvo una reunión con representantes de Petronas de Malasia, justamente, que ayer justamente anunciaban un acuerdo con YPF que concurrieron al Senado de la Nación después de haber participado del acto con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Exactamente. Bueno, y después sucedieron también, cuando ya se retiró, sucedieron los hechos que todos conocemos, y en el medio también los legisladores nacionales que estuvieron, como veíamos anteriormente, encabezados por José Mayans, encabezados por Cecilia
Moró en el salón de lectura del Senado Nacional, en un primer momento con toda la oposición, después se quedaron para una conferencia sobre el oficialismo y hubo varios legisladores del oficialismo que después, ya era pasada la medianoche, se fueron de lo que es ese salón o el Senado Nacional y fueron ahí hasta Juncal y Uruguay, el domicilio particular de la vicepresidenta de la Nación, para estar junto a la militancia que permaneció, más allá de los hechos, permaneció ahí en el lugar. Las diferentes voces respecto a lo sucedido aquí en Diputados Televisión, el diputado Zapata, diputado de Juntos por el Carlos Zapata, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Salta, al respecto decía lo siguiente. De nuestro partido, ahora Patria, el partido que hoy yo líder, don Alfredo Olmedo, emitimos un comunicado expresando el más enérgico repudio al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidente. Instamos a la pronta investigación y esclarecimiento y también llamamos un poco a la reflexión y a la búsqueda de la paz social. La violencia, sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Y por último, me resta expresar de que no estoy de acuerdo con el periodo nacional que decretó el presidente. Tampoco estoy de acuerdo que en esta instancia donde están exacerbados los ánimos se llame a movilizaciones que pueden terminar mal si no están adecuadamente controladas. Es una situación grave, gravísima, diría yo, que requiere el apoyo de todas las fuerzas políticas a los responsables de la investigación y el esclarecimiento. Tenemos que conocer los verdaderos alcances de todo esto. Si hay una organización, si es un loquito solo. La Argentina no se puede permitir mirar para otro lado y que nuestra democracia empiece a desestabilizarse por este tipo de acontecimientos. El respaldo hoy, todo tiene que estar en las fuerzas que se dedican a investigar y esclarecer el hecho. Bueno, ahí estaba Carlos Zapata, el diputado de Ahora Salta, integra el interbloque de Juntos por el Cambio, diputado por la provincia de Salta, y sus opiniones respecto a lo sucedido y también el pedido de esclarecimiento, el pedido de investigación a las autoridades para tener una mayor información respecto a lo que sucedió en la República Argentina. Repetimos la posibilidad de crear una comisión investigadora. Ayer este tema lo ha deslizado, lo ha planteado la presidenta de la Cámara de Diputados. También veremos qué es lo que ocurre en la jornada de mañana, si ese tema puede llegar a avanzar, si se pueden llegar a poner de acuerdo los diferentes bloques políticos, si esto se cristaliza con algún proyecto. En principio, la convocatoria para mañana es un proyecto de Germán Martínez, el presidente del bloque del oficialismo, para repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación. A partir de allí va a empezar a discutirse un texto que esperan que sea consensuado y que llegue por unanimidad, ¿no?, a aprobarse en la Cámara de Diputados. Sí, justamente habrá que ver si se ponen de acuerdo con ese texto. Y estaba pensando que es la tercera vez que en los últimos años se reúne la Cámara de Diputados un día sábado. Lo más reciente fue, creo que el año pasado, fue cuando se trató el tema de la primera reunión del año, el tema ganancias, que había sido un sábado y domingo, la sesión, que fue la primera sesión en pandemia, ¿no es así? Creo que fue así. Y después, en la previa, fue cuando se cumplió un aniversario, no sé si 30 o 35 años del juicio a las juntas, en el que se le entregó unas distinciones, unas distinciones a los jueces que intervinieron en ese Primero hablé con mi padre. Y bueno, esa fue la única vez, la primera vez que había sesionado en tantos años un día sábado. Bueno, estamos con la Cámara de TV un poco alejados quizás de lo que es la Plaza de Mayo, pero en este momento se está leyendo un documento por parte de Alejandra Darín. Ahí en el escenario están todas las personas que hablábamos, ¿no? Distintos gobernadores, ministros también. Estela Carlotto, Tati Almeida están en el escenario frente a la Plaza de Mayo. Está Andrés Cuervo Larroque, lo veo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Es
impresionante ver las imágenes realmente desde el aire de lo concurrida que es la marcha y la movilización. Así que, bueno, ese dato por estos minutos está pasando allí en Plaza de Mayo. Y, en principio, la única oradora o quien iba a leer el documento final de esta convocatoria, en principio iba a ser únicamente Alejandra Darín, que es el hecho que está ocurriendo en este momento. Algunos especulaban con la posibilidad de que esté Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿no? Llegando también al acto ahí central, ¿no? Como para cerrar lo que fue esta movilización que comenzó y estuvo convocada para hoy al mediodía. A partir ya de las 12 del mediodía empezaron las movilizaciones, primero en lo que fue la 9 de julio con la intersección con Avenida de Mayo, y a partir de ahí las columnas que siguieron rumbo a lo que es en definitiva el acto ahora en estos momentos, que es en la Plaza de Mayo. Sí, así es. Y ese documento que están leyendo, que termina con la frase: el pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo. En honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional, pero no a cualquier precio. El odio afuera. Así cierra el documento que está leyendo por estas horas, en estos momentos ahí, que ya terminó de leer, Alejandra Darín, ante una colmada y desbordada Plaza de Mayo, y veíamos las columnas, porque ahí tenemos el móvil de Diputados Televisión, que está en ese punto también estratégico, porque es donde se inició toda esta movilización. Repetimos, ahí en Avenida de Mayo y 9 de julio, y ahí las banderas y esta movilización del público que ingresó por Avenida de Mayo rumbo a la plaza, y también que ingresó desde la 9 de julio, desde la zona de Constitución, y por el otro lado en la zona de lo que sería el Obelisco, la Avenida Corrientes. Por distintos sectores ingresaron aquí a lo que es el centro de la ciudad de Buenos Aires, y luego se fueron marchando rumbo a la Plaza de Mayo, y otros quedaron ahí donde estamos viendo. Bueno, ahora comenzará ya la desconcentración, pero lo cierto es que una jornada importante, con alto impacto a partir de lo sucedido en la jornada de ayer con Cristina Fernández de Kirchner, con este intento de magnicidio, el repudio total de toda la comunidad aquí en la República Argentina, y por supuesto, veremos qué es lo que va a ocurrir mañana 12 del mediodía con esta sesión. Meli, gracias. Gracias, Fernando. José, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la señal, quédese en Diputados Televisión. Comienza la desconcentración y seguramente va a haber más opiniones de los diputados y de las diputadas nacionales. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias, nos reencontramos. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber.